Hay historias que inquietan el alma incluso antes de comprenderlas por completo, tal vez porque tocan un miedo silencioso que muchos llevan dentro y casi nadie se atreve a nombrar. El miedo de haber hecho todo lo correcto y aún así estar lejos de Dios. El miedo de rezar, cumplir, insistir y descubrir demasiado tarde que el corazón nunca estuvo realmente allí. Imagina a una mujer conocida por todos como ejemplar, no por rumores, sino por hechos visibles. Rezaba cada día sin falta, al amanecer y al caer la noche. Jamás olvidaba el rosario, nunca faltaba a las devociones, siempre estaba presente en la iglesia. Durante años, décadas enteras, se la veía arrodillada, murmurando oraciones que muchos admiraban. Para su pueblo, ella era un modelo de fe, una de esas personas que uno da por sentadas en el cielo. Y sin embargo, cuando murió, no fue al purgatorio, no fue al descanso, fue al infierno. No por un gran escándalo público, no por un crimen visible, sino después de una vida aparentemente intachable, una condena eterna, una separación definitiva de Dios, un destino que nadie habría imaginado. Quien vio esta escena fue una mujer que no hablaba a la ligera, una mujer sobria, inteligente, profundamente realista. Santa Brígida quedó paralizada ante lo que contempló. Ella también se preguntó lo que tú quizás estás pensando ahora. ¿Cómo puede alguien que reza todos los días terminar así? ¿De qué sirve tanta oración si el final es ese? ¿Qué fue lo que faltó? Desconcertada y con el alma sacudida, Brígida suplicó una explicación, no desde la curiosidad, sino desde el temor santo de quien sabe que esa historia no trata solo de otra persona, trata de todos. La respuesta que recibió no fue suave ni cómoda, fue clara, directa y profundamente dolorosa. No era la cantidad de oraciones lo que importaba, no era la constancia, no era la imagen externa de devoción. Había algo esencial que nunca estuvo presente, algo sin lo cual toda oración se vuelve ruido vacío. Lo que se le reveló quedó registrado hace siglos como una advertencia, no para asustar sin sentido, sino para despertar. Porque hay una forma de rezar que no llega al cielo. Hay palabras que salen de la boca, pero no del corazón. Hay gestos que parecen santos y sin embargo no transforman nada por dentro. Esta visión no existe para señalar con el dedo, sino para obligarnos a mirar hacia adentro, a preguntarnos con honestidad brutal si nuestras oraciones nacen del amor o de la costumbre, si buscamos a Dios o solo buscamos sentirnos tranquilos con nosotros mismos, porque mientras hay vida, todavía hay tiempo, pero el tiempo no es infinito. Para comprender la gravedad de lo que Brígida vio, es necesario entender quién era ella. No se trataba de una mujer fantasiosa, ni de alguien inclinada al dramatismo. Fue una mujer profundamente arraigada a la realidad. Nació en una familia noble, recibió una educación poco común para su época y pasó gran parte de su vida administrando bienes, criando hijos y tratando con personas de poder. Estuvo casada durante 28 años y fue madre de 8 hijos. Conocía la rutina, el cansancio, las responsabilidades concretas de la vida diaria. Después de la muerte de su esposo, su vida interior se volvió más intensa. No como escape, sino como profundización. Comenzó a experimentar revelaciones que no hablaban solo de consuelo, sino también de juicio, de verdad y de consecuencias eternas. Lo que ella vio no fue aceptado a la ligera. Sus escritos fueron examinados con rigor durante años por teólogos, obispos y concilios. Nada de esto fue considerado fruto de imaginación desbordada. Fue reconocido como testimonio serio y responsable.
Por eso, lo que ella presenció acerca de aquella mujer que rezaba no puede descartarse como una simple historia simbólica. Tiene peso, tiene intención y tiene un mensaje incómodo, porque la escena que se le mostró no comenzó con fuego, sino con oscuridad, una oscuridad pesada, opresiva, sin consuelo, un lugar donde no existe la esperanza ni la posibilidad de cambio, un estado donde el alma comprende, de golpe, que lo que eligió en vida se ha convertido en su eternidad. Allí estaba la mujer, rodeada de llamas que no purifican, sino que consumen sin fin. Su rostro no expresaba solo dolor físico, sino algo más profundo y perturbador: ira, amargura, un resentimiento que no encontraba salida. Gritaba preguntando por qué, reclamaba justicia, recordaba cada oración, cada sacrificio, cada gesto religioso que había hecho, y no entendía por qué nada de eso la había salvado. Lo más estremecedor no era el fuego, sino la conciencia, la certeza de que ya no habría respuestas. En ese lugar no se explican las cosas, no se negocia, no se corrige, solo se cosecha lo que se sembró. Y mientras ella gritaba, Brígida entendía que no estaba viendo a una pecadora evidente, sino a alguien que había vivido convencida de estar en paz con Dios. Fue entonces cuando se le permitió ver la vida de esa mujer tal como había sido, no como la recordaban los demás, sino como realmente era por dentro. Y lo que comenzó mostrando una devoción impecable, poco a poco empezó a revelar una verdad muy distinta, una verdad silenciosa, escondida detrás de palabras correctas y gestos repetidos durante años. Y ahí es donde la historia deja de hablar de ella y empieza a hablar de nosotros. Brígida vio primero lo que todos habrían visto: la mujer arrodillada el día de su boda, con el rostro sereno, pronunciando las oraciones correctas, dando la impresión de una vida entregada a Dios desde el inicio. La vio años después, enseñando a sus hijos a rezar, corrigiendo con suavidad, insistiendo en que no se olvidaran de las oraciones de la noche. Cada domingo estaba en la iglesia. Cada semana se confesaba, ayudaba a los pobres, visitaba enfermos, colaboraba con todo lo que se esperaba de ella. Desde fuera no faltaba nada. Pero entonces la mirada cambió. Ya no era la escena pública, sino el interior. La misma mujer, las mismas rodillas en el suelo, las mismas palabras en los labios. Sin embargo, el corazón estaba en otro lugar. Mientras rezaba, su mente vagaba. Pensaba en lo que tenía que hacer después, en lo que otros pensaban de ella, en viejas discusiones que nunca había perdonado. Las palabras salían mecánicas, sin peso, como si repitiera algo aprendido sin escucharse a sí misma. Brígida vio cómo, incluso en la iglesia, la mujer calculaba miradas. Le importaba ser vista rezando, le importaba parecer correcta, devota, intachable. No hablaba con Dios, hablaba para sostener una imagen, no buscaba encuentro, buscaba seguridad. Y sin darse cuenta, había convertido la oración en una tarea más, algo que se cumple para poder seguir adelante con lo que de verdad ocupaba su corazón. Luego la vio en el confesionario. Decía pecados pequeños, aceptables, aquellos que no dañaban su buena reputación, pero callaba lo esencial. Guardaba en silencio un rencor antiguo que nunca quiso soltar, un desprecio profundo hacia personas a las que ayudaba por obligación, no por amor, una soberbia interior que la hacía sentirse superior a los demás, convencida de que su vida religiosa la colocaba por encima. Nunca mencionó eso, nunca lo enfrentó, nunca permitió que la gracia tocara esas zonas oscuras, no porque no pudiera, sino porque no quería. Pensaba que cumplir era suficiente, que repetir bastaba, que la forma reemplazaba al fondo. Ahí se reveló el verdadero drama. No era una mujer sin fe, era una mujer sin entrega.
Rezaba sí, pero sin abrirse. Confesaba sí, pero sin arrepentirse de verdad. Ayudaba sí, pero sin amar. Todo estaba en regla por fuera, pero nada se había transformado por dentro. Y en ese momento, Brígida comprendió algo que estremece. No todas las oraciones son verdaderas oraciones. No todo lo que suena piadoso nace del amor. Y hay un punto en el que Dios deja de escuchar palabras y solo mira el corazón. Cuando Brígida quiso comprender del todo, la respuesta fue clara y dolorosa. No hubo reproche violento, sino una verdad dicha con una tristeza profunda. Aquella mujer había pasado la vida entera hablando de Dios sin hablar con Dios. Sus labios se movían, pero su interior permanecía cerrado. Cada oración era una forma sin contenido, una costumbre repetida sin deseo real de encuentro. No mentía con palabras, mentía con la intención, y ni siquiera era consciente de ello. La raíz de todo era una sola: orgullo. Un orgullo silencioso, bien vestido, escondido detrás de gestos religiosos. Rezaba porque eso la hacía sentirse mejor que otros. Se confesaba para conservar su imagen. Hacía obras buenas porque le devolvían reconocimiento y tranquilidad interior. Dios nunca fue el centro. Ella misma lo era. Y donde el yo ocupa el lugar principal, Dios queda relegado a un segundo plano. Lo más trágico es que durante años tuvo oportunidades de cambiar. Momentos de sufrimiento, pequeñas crisis, palabras dichas por otros que podían haberla despertado, pero siempre eligió lo mismo: la comodidad de seguir igual, la ilusión de estar bien. Prefería la apariencia de santidad al trabajo doloroso de convertirse de verdad, y así, sin grandes caídas visibles, fue endureciendo el corazón. Cuando llegó la muerte, no hubo sorpresa en el fondo. Hubo revelación. Comprendió de golpe lo que había hecho. No que hubiera rezado poco, sino que nunca había amado. No que hubiera fallado en prácticas, sino que nunca se había entregado. Esa comprensión fue parte del tormento. Saber que estuvo siempre tan cerca en apariencia y tan lejos en realidad. El infierno no comenzó con fuego, comenzó con ese darse cuenta, con la certeza de haber desperdiciado la vida creyendo que cumplir bastaba. Allí no hay conversión posible, no hay marcha atrás. El alma queda fijada en aquello que eligió, y ella había elegido siempre girar alrededor de sí misma. Esta historia no busca generar miedo vacío, busca romper una mentira peligrosa. La mentira de pensar que la fe se mide por hábitos externos. Que rezar mucho es lo mismo que rezar bien, que cumplir es lo mismo que amar, porque no lo es. Y mientras esa confusión siga viva, muchas personas pueden caminar tranquilas hacia un abismo sin darse cuenta. Lo que Brígida vio no fue solo un castigo, fue una advertencia urgente, una invitación a detenerse, a mirarse con honestidad, a preguntarse si la oración nace del corazón o solo de la costumbre. Porque mientras respiramos, todavía es posible cambiar, pero nadie sabe cuántas oportunidades quedan. Para que la lección quedara completa, Brígida fue llevada a ver algo distinto. Otra escena, otra persona, otra forma de rezar. No era una mujer admirada ni respetada. Nadie la tomaba como ejemplo. Su vida había sido desordenada, marcada por errores que el pueblo no olvidaba. No tenía buena fama ni un historial religioso impecable. De hecho, muchos dudaban incluso de que mereciera estar en la iglesia. Ella se colocaba al fondo, lejos del altar. No levantaba la vista. No sabía qué palabras usar. No recitaba oraciones largas ni devociones aprendidas. Solo permanecía allí con el cuerpo tenso y el alma rota, y cuando hablaba, lo hacía casi en un susurro. Reconocía su miseria sin justificarla. No se comparaba con nadie, no se defendía, no pretendía parecer mejor de lo que era.
En ese silencio cargado de verdad ocurrió algo que Brígida no había visto antes. El cielo respondió, no por la forma, no por la duración, no por la corrección de las palabras, sino por la disposición del corazón. Aquella mujer no ofrecía méritos, ofrecía necesidad. No presentaba virtudes, presentaba su pobreza interior. Y eso, precisamente eso, abrió la puerta de la gracia. Había más amor en ese clamor torpe que en décadas de oraciones bien pronunciadas sin entrega. Más verdad en una sola lágrima sincera que en miles de palabras vacías. Esa mujer no intentaba impresionar a Dios, solo quería ser salvada. Y Dios respondió. Ahí quedó clara la diferencia. Una tenía todo lo externo, pero el corazón cerrado. La otra no tenía nada, pero el corazón abierto. Una hablaba mucho de Dios, pero nunca se acercaba. La otra apenas hablaba, pero se lanzaba entera hacia Él. Y Dios siempre se deja encontrar por quien se acerca con humildad. No se trata de rechazar la oración aprendida ni las prácticas buenas. Se trata de entender que sin amor, sin verdad, sin entrega, todo eso se vuelve ruido. La oración no es una fórmula que se activa por repetición. Es una relación viva, y toda relación exige presencia, sinceridad y apertura. Muchos rezan esperando sentirse seguros. Otros rezan para tranquilizar la conciencia. Algunos rezan por costumbre, otros por miedo. Pero pocos se detienen a preguntarse si están rezando de verdad, si están hablando con Dios o simplemente cumpliendo un rito aprendido. La escena era clara. Dios no se deja engañar por apariencias. No mide la fe por el número de oraciones, sino por el peso del amor que llevan dentro. Y esa verdad, aunque incomoda, puede salvar a quien esté dispuesto a escucharla a tiempo. Después de mostrarle ambas escenas, la enseñanza se volvió aún más directa. La oración verdadera no es un intercambio ni una obligación cumplida. No es una lista de palabras que se recitan esperando un resultado automático. Es un encuentro, y como todo encuentro real, exige algo del corazón, exige atención, exige verdad, exige dejar de actuar. Muchos se arrodillan, pero no están presentes. El cuerpo está quieto, pero la mente corre sin freno. Preocupaciones, recuerdos, comparaciones, resentimientos. La oración se convierte en ruido de fondo, mientras el alma se ocupa de todo menos de Dios. Eso no siempre es maldad. A veces es cansancio, a veces costumbre. Pero cuando no hay lucha por volver, cuando no hay intento de reenfocar, la oración se vacía. Hay una diferencia enorme entre distraerse y rendirse a la distracción. El que lucha, aunque falle 1000 veces, está rezando. El que no lucha, solo repite sonidos. La mujer condenada nunca intentó volver, nunca se incomodó por su dispersión, rezaba sin mirar a quién se dirigía. Y eso, con el tiempo, endureció su interior. También está el peligro de convertir la oración en una obligación mecánica, marcar casillas, cumplir horarios, sentir alivio por haber terminado. Cuando la oración se vive como una carga que hay que quitarse de encima, deja de ser oración, se vuelve una tarea más. Y Dios no es una tarea, es una presencia viva. Otro engaño frecuente es la negociación, rezar, esperando cobrar, exigir respuestas, medir la fe por resultados visibles. Cuando la oración se vuelve reclamo, pierde su esencia. La mujer condenada rezaba esperando que Dios confirmara sus expectativas, y cuando no lo hacía, se llenaba de resentimiento silencioso. Seguía rezando, pero ya no desde la confianza, sino desde la exigencia. A todo esto se suma algo aún más profundo: orar sin amar, pensar solo en uno mismo, pedir sin recordar a nadie más, ignorar el dolor ajeno. La oración auténtica ensancha el corazón.
hace espacio para otros. Cuando no hay amor por el prójimo, la oración se encoge hasta volverse estéril. Todo esto no se nota de un día para otro, es un desgaste lento, una rutina que se instala, una fe que se conserva en apariencia, pero que por dentro deja de latir. Y lo más peligroso es que quien vive así suele estar convencido de que todo está bien. Por eso esta enseñanza no acusa, advierte, porque reconocer estas fallas no es condena, es oportunidad. El verdadero problema no es rezar mal, es no darse cuenta de que se está rezando mal. Mientras hay conciencia, hay posibilidad de cambio, y esa posibilidad puede marcar la diferencia entre una vida transformada y una eternidad vacía. Al comprender esto, surge una pregunta inevitable. Si la oración puede enfermarse, ¿puede también sanarse? La respuesta es sí, pero no con técnicas nuevas ni palabras más bonitas, sino con una actitud distinta. La sanación comienza cuando la persona deja de justificarse y empieza a mirarse con verdad. Cuando admite, sin miedo, que muchas veces ha rezado sin estar presente, que ha hablado mucho y amado poco. El primer paso es la humildad, no una humildad fingida, sino la que reconoce la propia pobreza interior, la que se acerca a Dios sin argumentos, sin méritos, sin listas, simplemente con lo que hay. Esa postura abre el alma, el orgullo la cierra. La mujer condenada nunca se permitió verse necesitada, siempre se sintió suficiente, y esa autosuficiencia fue su ruina. Luego viene la atención, no perfecta pero sincera, volver una y otra vez, caer y levantarse, traer la mente de regreso cuando se escapa. Ese esfuerzo, aunque cansado, tiene valor. Dios no espera concentración absoluta, espera deseo real. El que quiere estar presente aunque falle, ya está rezando de verdad. La honestidad también es clave. Decir lo que hay, no lo que debería haber. Reconocer dudas, sequedad, incluso indiferencia. Fingir devoción no acerca a Dios. Decir la verdad, sí. La oración comienza cuando se deja de actuar, y hay algo más difícil todavía, la entrega, aceptar que no siempre se obtiene lo que se pide, decir de verdad que se confía incluso cuando no se entiende. La oración madura no controla, se abandona. La mujer condenada nunca se abandonó, siempre quiso tener razón, siempre quiso tener garantías, nunca dijo con el corazón, hágase tu voluntad. Cuando estas actitudes aparecen, la oración cambia de naturaleza. Deja de ser ruido y se vuelve diálogo. Deja de ser obligación y se vuelve necesidad. Ya no se trata de cumplir, sino de permanecer. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, lo transforma todo. Brígida comprendió entonces que el mayor peligro no es el pecado visible, sino la ilusión de estar bien. El corazón que se sabe frágil puede abrirse. El que se cree sano no busca medicina. Por eso, la duda honesta puede salvar más que la seguridad falsa. Quien se atreve a revisar su manera de rezar, aunque duela, está dando un paso hacia la vida. Quien prefiere no mirar, corre el riesgo de repetir una historia que nunca debió terminar así. La advertencia no está hecha para paralizar, sino para despertar, porque todavía hay tiempo, y mientras hay tiempo, hay esperanza. Hay otro punto que Brígida necesitaba comprender, algo que suele generar mucha confusión. La mujer condenada se confesaba con frecuencia, escuchaba las palabras de absolución, salía del confesionario tranquila, y aún así, nada cambiaba. La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede alguien confesarse durante años y seguir perdida? La respuesta es incómoda pero necesaria. La confesión sin arrepentimiento verdadero se vacía de su fuerza. Decir los pecados no es lo mismo que detestarlos. Sentir alivio no es lo mismo que desear cambiar. Muchas veces se confiesa la culpa, pero no se entrega el corazón.
Se habla de errores, pero no se renuncia a ellos. La mujer condenada lamentaba las consecuencias de sus faltas, no el haber herido a Dios. Se incomodaba con el peso de la culpa, pero no con la raíz del pecado. Además, su confesión era selectiva. Decía lo que no la comprometía, callaba lo que la dejaba en evidencia, conservaba pecados que protegían su orgullo, su control, su imagen, y lo hacía de forma tan habitual que terminó convenciéndose de que estaba siendo sincera, pero no lo estaba, y sin verdad la gracia no entra. El arrepentimiento auténtico siempre tiene 3 señales. Dolor por haber ofendido a Dios, no solo por las consecuencias. Verdad completa, sin maquillajes ni silencios convenientes. Y un deseo real de cambiar, aunque se sepa débil. No perfección, pero intención sincera. Donde estas 3 cosas faltan, la confesión se vuelve un rito sin vida. Esto no significa que quien cae de nuevo no se arrepintió. Significa que quien no quiere cambiar nunca, tampoco se arrepiente nunca. La mujer condenada repetía el mismo ciclo sin lucha, sin examen, sin apertura. No quería transformarse. Quería mantenerse cómoda. Brígida entendió entonces el peligro de una vida religiosa automática, de prácticas repetidas sin conversión, de sacramentos recibidos sin dejar que toquen el fondo del alma. No porque Dios se niegue a dar gracia, sino porque el corazón no se abre para recibirla. Esta enseñanza no acusa, invita, porque reconocer una confesión superficial no condena, despierta. Mientras alguien puede decir, no he sido del todo sincero, todavía puede empezar a serlo. Mientras alguien puede decir, no he querido cambiar, todavía puede quererlo hoy. La tragedia no fue que la mujer pecara, fue que nunca quiso dejar de ser quien era, nunca permitió que Dios la rehaciera. Y ahí está la advertencia. No basta con acercarse externamente, hay que dejarse tocar por dentro, porque solo lo que se entrega de verdad puede ser sanado. Para que nada quedara en abstracto, Brígida fue conducida a ver lo que habría sido posible. No como consuelo fácil, sino como contraste. La misma mujer, la misma vida, pero con una sola diferencia. En algún momento, algo la habría quebrado. Un dolor, una pérdida, una palabra que finalmente atravesara sus defensas. Un instante de lucidez en el que se viera tal como era, sin adornos ni excusas. En esa otra posibilidad, la mujer no se justificaba, no se defendía, se derrumbaba. Reconocía que había rezado sin amar, que había cumplido sin entregarse, que había vivido convencida de estar bien mientras estaba vacía. Esa verdad la hería, pero también la abría. Y por primera vez, su oración dejaba de ser correcta y se volvía real. En lugar de palabras repetidas, brotaba una súplica sincera. No pedía seguridad, pedía misericordia, no ofrecía méritos, ofrecía su miseria, y ese cambio, invisible para los demás, lo transformaba todo. La gracia comenzaba a trabajar lentamente, no de golpe, no sin lucha, pero de verdad. La mujer empezaba a cambiar por dentro, no para parecer santa, sino para serlo. Brígida vio cómo esa versión de la mujer se volvía más humilde, más atenta, más consciente de sus límites. Ya no se comparaba, ya no buscaba aprobación, rezaba menos por hábito y más por necesidad, y cuando caía se levantaba con dolor verdadero y deseo de avanzar. Su fe dejaba de ser un refugio cómodo y se volvía un camino exigente. Cuando esa mujer murió, su destino fue distinto, no porque fuera perfecta, sino porque había permitido que Dios la tocara. Su paso por la purificación fue breve. No cargaba una vida de engaño, sino una historia de conversión real, y finalmente fue recibida por el Dios al que había aprendido a amar de verdad.
Eso era lo que pudo haber sido, y esa visión no estaba allí para alimentar nostalgia, sino para mostrar que siempre hubo alternativas, que nunca fue demasiado tarde mientras hubo aliento, que la condena no vino por falta de oportunidades, sino por rechazo a la verdad. Este contraste deja una pregunta suspendida, no sobre aquella mujer, sino sobre cada uno. ¿Qué versión estamos viviendo ahora? ¿La que cumple sin cambiar o la que se deja romper para ser transformada? Porque la diferencia entre ambas no está en las prácticas, sino en la disposición del corazón. Y esa elección se renueva cada día. Después de todo lo que se le mostró, Brígida no salió tranquila, salió despierta. Comprendió que la mayor trampa espiritual no es el pecado evidente, sino la seguridad falsa. Creer que todo está bien solo porque no hay escándalos. Pensar que la repetición garantiza salvación. Vivir apoyado en prácticas externas sin revisar lo que ocurre dentro. La mujer condenada nunca se preguntó por qué rezaba, nunca examinó su intención, nunca se permitió la incomodidad de dudar de sí misma. Esa certeza fue su anestesia. Mientras tanto, la mujer humilde que apenas sabía rezar vivía en una tensión constante, consciente de su fragilidad, abierta a la corrección, atenta a su interior. Esa vigilancia la mantuvo viva por dentro. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar. La vida espiritual no se sostiene sola. Requiere revisión. Requiere preguntas incómodas. Requiere detenerse y mirar con honestidad. No para acusarse sin fin, sino para no dormirse. El que nunca se examina corre el riesgo de caminar mucho tiempo en la dirección equivocada, creyendo que avanza bien. Preguntarse duele. ¿Rezo por amor o por costumbre? ¿Busco a Dios o busco sentirme en paz conmigo mismo? ¿Me confieso para cambiar o para aliviarme? ¿Estoy dispuesto a dejar lo que me aleja de Él o solo quiero que Él confirme mi manera de vivir? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas. Buscan verdad. La fe madura no huye de estas preguntas. Las abraza, sabe que solo la verdad libera, aunque incomode. La mujer condenada rechazó toda incomodidad. Prefirió la tranquilidad de seguir igual, y esa tranquilidad fue el camino más silencioso hacia la pérdida. Mientras hay vida, todavía hay margen para elegir distinto. Todavía se puede romper la rutina vacía. Todavía se puede pedir aprender a rezar de nuevo, no mejor, sino más verdadero, con menos palabras y más presencia, con menos control y más entrega. La historia que Brígida presenció no está escrita para el pasado, está viva, se repite cada vez que alguien confunde hábito con amor, y se transforma cada vez que alguien se atreve a decir, no estoy seguro de haber rezado bien, enséñame. Esa oración sencilla y honesta nunca cae al suelo. La diferencia entre perderse y salvarse no siempre está en lo que se hace, sino en desde dónde se hace. Y ese lugar interior solo se descubre cuando uno se detiene, baja la guardia y permite que la verdad hable. Hay un momento en que la enseñanza deja de ser teórica y se vuelve personal. Ya no se trata de aquella mujer, ni siquiera de Brígida. Se trata de quien escucha y reconoce algo propio en todo esto, porque casi nadie reza siempre desde el corazón. Casi todos, en algún punto, caen en la rutina, en la distracción, en la comodidad. La diferencia no está en no fallar, sino en qué se hace cuando se descubre el fallo. El verdadero peligro comienza cuando uno se acostumbra a rezar sin presencia y deja de notar la ausencia, cuando la oración ya no incomoda, ya no cuestiona, ya no transforma, cuando se vuelve un gesto tranquilo que no toca nada profundo. En ese punto, la fe puede seguir en pie, pero el vínculo se debilita, y un vínculo débil, si no se cuida, termina rompiéndose. La invitación es clara: volver a empezar, no desde cero, sino desde la verdad,
Reconocer que muchas oraciones fueron vacías no invalida todo. Lo que invalida es seguir igual sabiendo que están vacías. El reconocimiento honesto abre una puerta que la costumbre había cerrado. Hay que atreverse a rezar de otra manera, más despacio, con menos palabras, incluso con silencio. Decir lo que hay, aunque no suene bien. Decir cansancio, duda, sequedad, miedo. Eso también es oración. Mucho más que repetir fórmulas sin alma. Dios no se escandaliza de la verdad, se acerca a ella. La mujer condenada nunca se permitió esta vulnerabilidad. Siempre se mostró fuerte, correcta, controlada. Nunca se dejó ver necesitada. Y ese fue su aislamiento, porque quien no se reconoce necesitado no se deja amar. También hay que revisar la confesión, no como obligación, sino como encuentro. Preguntarse si se está diciendo todo o solo lo conveniente. Si hay pecados que se esconden por vergüenza o por apego, lo que no se entrega no se sana, y lo que no se sana pesa. Nada de esto es para generar culpa estéril. Es para despertar deseo de verdad. La culpa paraliza, la verdad libera. Cuando alguien se da cuenta de que ha vivido hacia afuera, tiene la oportunidad de empezar a vivir hacia adentro. La historia de Brígida no termina en condena, termina en advertencia. Una advertencia que puede salvar, porque mientras el corazón late, todavía puede abrirse. Y cuando se abre, incluso torpemente, Dios entra. Siempre entra. Hay algo que cambia cuando una persona empieza a mirarse con honestidad. La oración deja de ser cómoda. Ya no sirve para esconderse ni para tranquilizar la conciencia. Empieza a iluminar zonas que antes se evitaban. Y eso, aunque duele, es señal de vida, porque la luz solo molesta cuando hay algo que necesita ser sanado. Quien se atreve a rezar con verdad comienza a notar resistencias internas, pensamientos que quieren huir, excusas que aparecen, deseos de volver a la rutina conocida. Es normal. La costumbre ofrece seguridad, la verdad exige coraje, pero solo la verdad transforma. La mujer condenada siempre eligió la seguridad. Nunca quiso atravesar esa incomodidad inicial. Cuando la oración se vuelve sincera, también cambia la forma de pedir. Ya no se exige, ya no se negocia, se confía. Se aprende a decir de verdad que la voluntad de Dios es mejor, incluso cuando no se entiende. No es resignación pasiva, es abandono consciente, y ese abandono libera una paz distinta, más profunda, más estable. También se ensancha el corazón. Aparece el otro. El dolor ajeno deja de ser una idea lejana. Se empieza a rezar por quien cuesta amar, por quien hirió, por quien está perdido. Esa apertura es señal de que la oración ya no gira solo en torno al propio yo. Y cuando el yo deja de ser el centro, Dios vuelve a ocupar su lugar. La fe, entonces, deja de ser un refugio privado y se vuelve camino compartido. Se comprende que nadie se salva solo, que rezar también es cargar con otros, que el amor al prójimo no es un añadido opcional, sino el fruto natural de una relación viva con Dios. Nada de esto ocurre de golpe. Es un proceso lento, con avances y retrocesos, con caídas y levantadas, pero es real, y esa realidad, aunque imperfecta, vale más que una vida entera de perfección aparente sin amor. La mujer humilde que Brígida vio no tenía un historial limpio, tenía un corazón abierto, y eso fue suficiente para que la gracia comenzara a obrar. Dios no espera santos acabados, espera corazones disponibles. Este es el punto decisivo. No preguntarse si se reza mucho o poco, sino si se reza con el corazón abierto. No preguntarse si se cumple, sino si se ama, porque al final no se nos preguntará cuántas oraciones dijimos, sino cuánto dejamos que Dios nos transformara.
Mientras haya aliento, esa transformación sigue siendo posible y empieza siempre del mismo modo, con una verdad dicha sin adornos, con una oración sencilla, con un corazón que se deja tocar. Llegado a este punto, la advertencia ya no puede ignorarse, no como amenaza, sino como llamado urgente, porque nadie está completamente a salvo del autoengaño. La fe puede convertirse en rutina, la oración puede volverse costumbre, y sin darnos cuenta podemos pasar años cumpliendo sin encontrarnos realmente con Dios. La mujer condenada no eligió el mal de forma abierta, eligió algo más sutil, eligió no cambiar, eligió no profundizar, eligió mantenerse cómoda en una forma de vida religiosa que no le exigía entrega. Y esa elección, repetida día tras día, terminó fijando su corazón en sí misma. Cuando llegó la muerte, ya no había espacio para otra dirección. La enseñanza es clara. La conversión no es un evento aislado del pasado, es un movimiento constante del corazón. Cuando se detiene, la fe se estanca, y lo estancado, con el tiempo, se corrompe. Por eso es necesario revisar, volver, corregir, no con miedo, sino con responsabilidad. Hay una gracia especial en reconocer que uno no está seguro de sí mismo. Esa inseguridad humilde protege, mantiene alerta, abre la puerta a la corrección. La certeza orgullosa, en cambio, adormece, hace creer que ya no hay nada que revisar. Y ese fue el error fatal de la mujer que rezaba sin amar. Cada día ofrece una nueva oportunidad de elegir distinto, de rezar con menos palabras y más verdad, de confesar con menos cuidado por la imagen y más deseo de cambio, de vivir la fe no como escudo, sino como camino, un camino que incomoda pero que conduce a la vida. No se trata de abandonar prácticas, sino de llenarlas de sentido, de devolverles el corazón, de permitir que vuelvan a ser encuentros y no refugios vacíos. Cuando eso ocurre, incluso la oración más simple se vuelve poderosa. Esta historia no termina aquí. Continúa en cada persona que decide mirarse con honestidad, que acepta la incomodidad de la verdad, que se atreve a dejar atrás la apariencia para buscar la realidad. Porque Dios no rechaza al que viene con un corazón sincero, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Queda entonces una elección que nadie puede hacer por otro. No es una decisión ruidosa ni visible, es interior, silenciosa. Se toma en lo profundo del corazón cuando uno se queda a solas con la verdad. Seguir igual, confiando en la costumbre, o dejarse tocar, aunque duela, por una luz que no permite seguir fingiendo. La historia que Brígida presenció no fue escrita para generar temor sin salida. Fue dada para provocar un despertar, para que quien la escuche no tenga que repetirla. Porque la tragedia no fue que aquella mujer rezara mal alguna vez. Fue que nunca quiso aprender a rezar de verdad. Nunca quiso dejar de controlarlo todo. Nunca quiso reconocer que necesitaba ser transformada. Mientras hay vida, esa posibilidad sigue abierta. Siempre empieza del mismo modo, con una oración sencilla, sin adornos, con una verdad dicha en voz baja, con alguien que se arrodilla no para cumplir, sino porque ya no quiere seguir igual. Esa oración, aunque torpe, aunque corta, aunque llena de silencios, llega al corazón de Dios. No importa cuántos años se haya rezado por rutina, no importa cuántas veces se haya confesado sin cambiar, no importa cuántas veces se haya aparentado una fe que por dentro estaba seca. Nada de eso impide comenzar hoy. Lo único que lo impide es negarse a ver. Elegir la verdad puede incomodar. Puede romper imágenes construidas durante años, puede obligar a soltar seguridades falsas, pero también libera, porque Dios no pide perfección, pide un corazón disponible, y cuando encuentra uno, actúa.
Que esta advertencia no se pierda en el ruido, que no se convierta en una historia más escuchada y olvidada, que toque donde tiene que tocar, no para acusar, sino para salvar. Porque nadie está condenado mientras pueda decir con sinceridad: enséñame a amar, enséñame a rezar, enséñame a cambiar. Eso basta, eso siempre ha bastado. Y eso, si se dice de verdad, cambia una vida entera.